Desde el vasto espacio cósmico, nuestro planeta se ve como un pequeño punto azul pálido inmerso en una gran oscuridad, moviéndose alrededor de nuestra estrella más cercana, el Sol. El movimiento de los cuerpos celestes siempre ha sido algo que ha causado mucha intriga a los humanos. En el pasado, esta danza celestial desafió nuestra comprensión y nos llevó a preguntarnos cómo podemos entender y predecir estos movimientos aparentemente caóticos en el cosmos. ¿Cuál es la herramienta matemática que podemos utilizar para describir las trayectorias de los cuerpos celestes? Y la respuesta está en las funciones vectoriales. Imagina que un día sales a dar un paseo, cuando de pronto ves pasar un avión por el cielo, y por alguna extraña razón decides estudiar su movimiento. Para describir el movimiento del avión, necesitarás fijar un punto de referencia, desde el cual medirás las distancias utilizando un sistema de coordenadas cartesiano. Para este caso, el origen del sistema de coordenadas estará en tu posición, y en cierto instante, el avión se encuentra en un punto A, con coordenadas x1, y1, y después de un par de segundos, el avión pasa por el punto B, con coordenadas x2, y2. Para describir mejor esta situación, puedes trazar una flecha desde el origen de coordenadas hasta el punto A y hacer lo mismo también para el punto B. La utilidad de trazar estas flechas es que la longitud de cada flecha te indica la distancia a la que se encontraba el avión en los puntos A y B. Y por otra parte, la flecha forma un cierto ángulo con respecto al eje positivo de las X, con lo cual también te ayudan a especificar una dirección. En física, a estas flechas que utilizamos se les conoce como vectores. Un vector es un ente matemático que se puede representar mediante un segmento de recta orientado dentro de un espacio euclidiano. Se define por las siguientes características. La primera es el módulo o magnitud, es decir, la longitud del vector. La segunda característica es la dirección, es decir, el ángulo que forma el vector con respecto al eje X. Y la última es el sentido, que representa las dos posibles orientaciones de una misma dirección. Los vectores son muy utilizados dentro de la física, no solo para representar posiciones, como en el ejemplo que vimos, sino que también se utilizan para representar velocidades, aceleraciones o fuerzas. Y ahora estudiemos a los vectores algebraicamente. Y empecemos construyendo un plano cartesiano y un vector que parte desde el origen hasta un punto con coordenadas a1, a2. Y a este vector lo denotaremos con la letra V, con una pequeña flechita arriba. Y podemos definir al vector V por sus coordenadas de la siguiente manera. Se emplea esta notación para el par ordenado que se refiere al vector, y no confundirlo con el par ordenado, entre paréntesis, que se refiere a un punto en el plano. Sin embargo, también existe esta otra notación alternativa, que se suele utilizar bastante en álgebra lineal. Para el presente video emplearemos la primera notación, y además tendremos dos vectores especiales. El primero es un vector cuyo módulo es la unidad, y que está en la dirección del eje positivo de las X. A este vector se le representa con la letra I, con un gorrito arriba, y se llamará vector unitario I. Y por otro lado tendremos otro vector de módulo igual a la unidad y que está en la dirección del eje positivo de las Y. Y este vector se representa con la letra J y se llamará vector unitario J. La utilidad de estos vectores unitarios es que nos permiten poder representar cualquier vector del plano como una combinación lineal de ambos vectores. Por ejemplo, el vector V será igual a su primera componente A1 multiplicada por el vector unitario I, más la segunda componente A2 multiplicada por el vector unitario J. Y también podemos extender el concepto de vector en un espacio tridimensional. Para este caso tendremos el vector V, cuyas componentes son A1, A2 y A3. Dado que tenemos la presencia de un tercer eje perpendicular al plano XY, consideramos un tercer vector unitario en la dirección del eje Z, que se conoce como el vector unitario K. De esta forma, el vector V se puede expresar como la combinación lineal de estos tres vectores unitarios.
Pero regresemos nuevamente al avión volando por el cielo. Como vimos, utilizar vectores para indicar la posición del avión en cierto instante es algo muy útil. Para este caso, la posición estará indicada por el vector r, que en física se conoce como vector posición. Sin embargo, cuando el avión se mueve, va describiendo una trayectoria, por lo que su posición en cada instante estará descrito por un vector distinto. Es decir, para cada instante de tiempo tendremos un vector asociado que describe la posición del avión en ese instante de tiempo. Por lo tanto, diremos que el vector r es una función vectorial y que esta función vectorial para este caso depende del tiempo t. Y ahora, formalicemos la definición de una función vectorial. Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y cuyo rango es un conjunto de vectores. Es decir, para la función vectorial r, su dominio está incluido en el conjunto de los números reales y su rango está incluido de manera general en Rn. De esta forma, la función vectorial r, para cada valor de t en su dominio, asocia un único vector de n componentes en su rango. Y tal vez esto te parezca un poco extraño, pero es una manera generalizada de expresar una función vectorial. En física y en ingeniería utilizaremos funciones vectoriales cuyo rango está en R2 y en R3, es decir, curvas planas o curvas en el espacio. Por ejemplo, empecemos hablando sobre las funciones vectoriales en R2. Para este caso, el dominio de la función es un subconjunto de los reales y el rango de la función es un subconjunto de R2. Es decir, a cada valor de t en su dominio, la función r asocia un vector de dos componentes en su rango. De esta forma, el vector r tendrá como componentes a la función x, que depende del tiempo, y a la función y, que depende del tiempo, que a su vez se puede expresar de esta manera con ayuda de los vectores unitarios y j. Las funciones x de t y y de t son conocidas como las funciones componentes y son funciones reales de variable real y de las que ya estudiamos en cálculo 1. El dominio de la función vectorial r es el conjunto de valores que puede tomar el parámetro t, por lo tanto será igual a la intersección de los dominios de sus funciones componentes. La gráfica de esta función es una curva en el plano. Por ejemplo, tenemos a la función vectorial r de t, que es el vector 5 coseno de t, 3 seno de t, donde t de manera general es un parámetro. Si la función vectorial r describe, por ejemplo, la trayectoria de algún objeto, entonces este parámetro será el tiempo. El dominio de esta función sería el conjunto de valores que puede tomar el parámetro t. En este caso podemos ver que no existe ninguna restricción sobre t, ya que el seno y el coseno están definidos para cualquier valor de t, por lo que, en principio, el dominio serían todos los números reales. Pero también se puede restringir el dominio. Por ejemplo, para este caso, consideramos que t pertenece al intervalo cerrado que va de 0 a 2 veces pi. Para graficar esta función vectorial, construimos el plano cartesiano. Luego analizamos cuál es el vector que se obtiene cuando t es igual a 0. Para ello reemplazamos en la función vectorial y obtenemos que la función vectorial r, cuando t es igual a 0, es el vector 5 coseno de 0, 3 seno de 0, pero el coseno de 0 es igual a 1 y el seno de 0 es igual a 0, por lo que para t igual a 0 tenemos el vector con componentes 5,0. De esta forma, para t igual a 0 podemos dibujar el vector correspondiente tal como lo vemos en la animación. Luego, tenemos que hacer este proceso para todos los posibles valores que puede tomar el parámetro t. Y al hacer esto, obtendremos un conjunto infinito de vectores que al graficarlos nos darán la curva correspondiente a la función vectorial r, que como vemos corresponde a una elipse. Y ahora pasemos a estudiar el otro caso que nos interesa, las funciones vectoriales en R3. Para este caso, la función vectorial r tiene como dominio a un subconjunto de los reales y su rango es un subconjunto de R3. De esta forma, el vector r
R tendrá como componentes a las funciones x de t, y de t y z de t, que a su vez se pueden escribir de esta forma con ayuda de los vectores unitarios i, j, k. Las funciones x, y y z son las funciones componentes de la función vectorial y son funciones reales de variable real. Para este caso, el dominio, si es que no se especifica, se obtiene haciendo la intersección del dominio de sus funciones componentes. Y por otro lado, la gráfica de esta función vectorial es una curva en el espacio. Por ejemplo, tenemos a la función vectorial r de t, que es igual al vector cuyas componentes son coseno de t, seno de t, 0.2 por t, y cuyo dominio será el intervalo cerrado que va desde menos 4pi hasta 4 veces pi. Al realizar la gráfica de esta función vectorial, obtenemos la siguiente curva en el espacio. Y ahora que ya entendemos mejor qué es una función vectorial y estamos en la capacidad de entender cómo es que estas funciones nos permiten modelar el movimiento de los cuerpos celestes, y es que, como sabemos, la ley de la gravitación universal de Newton establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos es directamente proporcional al producto de sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Para el caso de la Tierra y el Sol, esta fuerza de atracción es igual a menos la constante de gravitación universal por el producto de las masas de la Tierra y el Sol entre el cuadrado de la distancia que separa a la Tierra del Sol y multiplicado por el vector unitario en la dirección de r. Y por otro lado, tenemos a la segunda ley de Newton, que establece que la fuerza es igual al producto de la masa por la aceleración, donde debemos tener en cuenta que la fuerza y la aceleración son vectores, y además la aceleración es igual a la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo, por lo que se puede expresar la segunda ley de Newton de la siguiente manera. Y tomando en cuenta la ley de la gravitación universal junto a la segunda ley de Newton, ya estamos en la capacidad de deducir la trayectoria que tendrá el planeta Tierra. Y para ello colocamos nuestro sistema de referencia con el origen puesto en el Sol, debido a que su masa es mucho mayor a la de la Tierra. Desde el origen de nuestro sistema trazamos el vector desplazamiento para la Tierra. Como sabemos, la Tierra está sometida a la fuerza gravitatoria que ejerce el Sol, y además esta fuerza gravitatoria es igual a menos la constante de gravitación por el producto de la masa de la Tierra y la masa del Sol entre el módulo del vector desplazamiento al cuadrado, y todo esto por el vector unitario r. Pero la fuerza de gravedad es igual al producto de la masa de la Tierra por su aceleración, que es igual a la segunda derivada del vector posición con respecto al tiempo. Al simplificar la masa de la Tierra y sumar ambos miembros, la masa del Sol entre r cuadrado por el vector unitario, obtenemos la siguiente ecuación diferencial, la cual puede ser descompuesta en sus dos componentes. Y esta ecuación se puede resolver analíticamente o también utilizando métodos numéricos. Al resolverla obtendremos el vector posición, que nos dará la posición del planeta en cada instante de tiempo, y con ello tendremos la trayectoria que sigue el planeta alrededor del Sol. Con las funciones vectoriales podemos calcular no solamente la posición actual del planeta, sino que también podemos predecir en dónde estará en el futuro. Es como trazar un mapa detallado de nuestro sistema solar, utilizando ecuaciones matemáticas como guías para navegar en el océano cósmico. Así que, mientras contemplamos la inmensidad del universo y nuestro lugar en él, recordemos que las funciones vectoriales son más que simples ecuaciones, son herramientas que nos permiten desentrañar los misterios del cosmos y comprenderlo de mejor manera. Muchas gracias por tu atención y nos vemos en el próximo video.